Antonio hace algunos años acá en el Ecuador. Vivía entonces mi querido amigo en Quito. Es así, ¿verdad? Efectivamente, eran muy cercanos, muy cercano a un primo mío que quiero mucho, que se llama Juan Francisco, eran muy amigos. Y José Antonio es un ejecutivo que tenía mucho que ver, porque es así, tenía un expertise, digámoslo así, en cementeras, ¿verdad? Efectivamente. En cementeras. Ahí empezamos. En cementeras es un tipo, tiene unas propuestas innovadoras impresionantes para coger materiales X de basura, fecales y hacerlos, esta era, ¿no? ¿Verdad? Cuestiones para hacer cemento, para hacer... el combustible de los hornos de clínicas. Sí, sí. Es realmente súper interesante. Entonces, se sometió a un concurso internacional con la empresa que tiene José Antonio Contreras, que maneja el puerto, que tiene la concesión del puerto de Guayaquil, es así, y él ganó después de un concurso internacional. Ha hecho un gran trabajo y nos va a dejar dentro de poco porque lo manda a la empresa mismo, a otro puerto. Y hay mucho que conversar, José Antonio. Discúlpame que comience por lo último, por lo que es algo... Quiero tocar dos temas. Primero, y después vamos a hablar de lo que has hecho. Perdóname, pero es que la verdad es que es mucho y tenemos tiempo. A ver, ¿cuál es la verdad de los escáneres con el tema de ayudar? ¿Cuál es la verdad? Porque escucho mucho, y ya hablé contigo alguna vez de esto, que el escáner es la solución y hay otros que dicen no es la solución, pero entre lo uno y lo otro, que el escáner ayuda. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Gracias por darme esta oportunidad antes de abandonar esta querida ciudad para mí, para mi familia. Y gracias, Eduardo, por la amistad que hemos tenido durante todos estos años y el apoyo que me has brindado en momentos complicados que hemos ido avanzando y hemos hecho grandes cosas por el país y por la ciudad y por la gente vinculada con el puerto. Bueno, relacionada con tu pregunta que está muy en boga estas últimas semanas, pero no es una cosa que venga de ayer. Esto es una cosa que ya se viene trabajando hace mucho tiempo. El Estado ecuatoriano, en este caso con la Embajada de Estados Unidos, que ya se anunció que hubo una firma de un convenio de colaboración por el cual el Estado ecuatoriano pedía ayuda técnica y asesoramiento técnico, pues evidentemente a una potencia como es Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera. Y bueno, pues se concluye que finalmente los nuevos escáneres que hay en los puertos principales del mundo y sobre todo los puertos que manejan esta problemática, fundamentalmente los puertos de origen que están en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, etcétera, y los puertos de destino que suelen estar en Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces, no es que lo digamos nosotros, que finalmente simplemente somos operadores portuarios. Nuestra función es subir y bajar cajas y vigilar que no nos las roben, y esa es la función de todos nuestros empleados. Y la función del exportador es la de exportar, vender, cobrar, y en el caso del bananero cultivar, y en el caso del camaronero pues criar los camarones. Esas son las funciones de la cadena logística y tiene que quedar muy claro que este problema del narcotráfico es un problema de Estado, es un problema de los Estados, y los Estados tienen que aplicar toda su fuerza y toda su inteligencia y todos los medios posibles para luchar contra esta gran plaga que nos invade a todos y que lamentablemente los puertos sufrimos en primera persona porque somos el catalizador de esa carga hacia el destino. En el caso de Contecón Guayaquil, que maneja la gran parte de la carga que va hacia los destinos calientes, como son Europa y Estados Unidos, pues sufrimos un problema importante, un problema que nos preocupa y un problema que en el año 2020 nos llevó a que nos mataran a 3 personas. Increíble. Con lo cual nosotros lo hemos sentido en carne propia. El tema de los escáneres, yo no entiendo, pero sí veo, y yo veo que en otros puertos se tienen estos sistemas no intrusivos que evidentemente dan otra visibilidad y otra trazabilidad y dan otra herramienta a las fuerzas de seguridad del Estado, tanto aquí como en el extranjero. Y Ecuador, que me imagino que gran parte de los oyentes lo saben, es el mercado de reefers más importante del mundo, esta demarcación. ¿Qué significa reefers? Explícale a la audiencia. Reefers son los contenedores refrigerados. Okay. Digamos que es una nevera muy grande,
Camarón, pescado. Efectivamente, donde sale el 99% de la exportación del Ecuador, que es camarón, pescado, banano, la fruta, etcétera. Entonces, es bien importante eso. Y lo que se está produciendo pues es una distorsión, es una afectación fuerte a la exportación y sobre todo una afectación a la imagen del Ecuador. Eso es importante que los oyentes lo sepan. La imagen del Ecuador en los puertos de destino está empeorando de forma vertiginosa, porque estos problemas finalmente llegan a destino y los países pues como España... ¿Qué país es ese? Efectivamente, ¿de dónde viene? Pues bien... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues son los commodities, pues, ¿no? Evidentemente, los gobiernos de esos países se dan la vuelta y dicen, oiga, ¿usted, Ecuador, qué hace para luchar contra esto? Porque me está trayendo el problema a mi casa. Claro. Oiga, pues, ponga escáneres, porque eso es lo que tenemos la gran mayoría de los puertos que tienen estos problemas. Entonces, en respuesta a tu pregunta, creo que es una solución que un país como Estados Unidos, que es, digamos, el referente en este tipo de cosas, pues dice que es el camino, pues entiendo que hay que hacerlo. Nosotros haremos todo lo que el Estado nos requiera hacer. ¿Por qué? Porque nosotros damos un servicio público, eso es bien importante saberlo. Los puertos damos un servicio público, los aeropuertos dan un servicio público y, por tanto, el Estado tiene la facultad soberana, porque así se lo marca la Constitución, de requerir lo que consideren oportuno para que nosotros podamos dar el servicio público. Si nos requieren comprar, instalar los escáneres en los puertos, pues habrá que hacerlo. ¿Cuánto cuesta un escáner de esos, José Antonio? Un solo escáner estamos hablando en torno a 4 o 5 millones de dólares. Ya, ¿y cuántos necesitan? Bueno, depende mucho del tráfico del puerto. Pero, por ejemplo, el que manejabas tú, el puerto de Guayaquil. Yo creo que con la tecnología actual, estos escáneres ya no necesitan o no requieren que el vehículo se pare. O sea, ya los vehículos pasan y el escáner funciona. O sea, ya son tecnologías evidentemente muy avanzadas. Estaríamos entre 1 y 2 escáneres en el puerto de Guayaquil. ¿Los puertos privados van a necesitar también lo mismo? Bueno, si dan un servicio público, tienen que acogerse a los requerimientos del Estado. Esto es como el que tiene un aeropuerto y le obliga al Estado, oiga, usted tiene que poner luces en la pista porque si no se estrellan los aviones, pues los tiene que poner. O sea, es que la cuestión importante y la piedra angular es, ¿doy un servicio público o no doy un servicio público? Solamente un tema para pasarle a Alberto y a Ramiro y luego a Lucía. Esto es como la seguridad de todos nosotros, siempre la digo, siempre es insuficiente. Tú tienes tu casa, compras la casa y, bueno, hay que poner rejas, pones rejas. Pero ¿sabes qué? Pongamos rejas por dentro, porque pueden limarlas por fuera, es costoso, tienes que ponerlas. ¿Sabes qué? Pongamos una alarma. Oye, más plata, pongamos una alarma. ¿Sabes qué? También necesitamos el detector de movimientos. Oye, he gastado en rejas por fuera y por dentro. He puesto alarma, he puesto detector de movimientos. ¿Qué más? Cámaras. Y por último pongo un perro. O sea, pero es costoso el perro. O sea, nunca es suficiente en seguridad. Es increíble, pero cierto. Nunca es suficiente. Totalmente. Siempre va a ser así, ¿no? Alberto Quintana Vera, por favor. Tal vez insistir un poquito en esto de la afectación a nivel de la operación portuaria versus la imagen del país hacia afuera, ¿no? Cuando se detectan este tipo de decomisos, lamentablemente. ¿Cómo podemos graficarla para que lo entienda nuestra audiencia? ¿Cómo afecta esto a la imagen? La imagen del país. Bueno, yo creo que tiene 2 afectaciones importantes. Una reputacional, muy importante. La reputación. Porque evidentemente los compradores que están en Europa o están en Estados Unidos, al recibir un contenedor que puede traer este regalo, pues es reputacionalmente también para ellos pues un problema. Y evidentemente hay otros países como pueda ser Costa Rica, pueda ser Filipinas, que no tienen estos problemas que está teniendo el Ecuador. Entonces, como comprador, pues si sé que tengo un riesgo elevado cuando compro un producto en un sitio, pues intento o puedo intentar no comprarlo. Creo que también hay una afectación al coste del flete. ¿Por qué? Porque la línea naviera sabe que venir aquí tiene un riesgo importante y ellos tienen un riesgo muy importante. Eso tiene impacto en los seguros y tiene impacto evidentemente en su reputación. ¿Qué pasó hace 2 años con un barco de MSC? Encontraron droga llegando a un puerto de Estados Unidos, le bloquearon el buque más de un mes en el muelle, con todo lo que implica, y le pusieron una multa, quiero recordar, de más de $50 millones.
Entonces, todo eso al final lo paga alguien. Entonces, si las líneas navieras saben que venir a Guayaquil, ir a Puerto Bolívar, ir a Manta, trae consigo pues un riesgo muy elevado de contaminación de la carga, eso lo van a repercutir en los fletes que pagan los exportadores. Por eso es bien importante, ya no solo un tema de imagen de país, que es, creo que, fundamental corregir, sino es un tema de competitividad. Sí, señor. Al final la cuenta la paga alguien. Claro, es que a veces lo vemos como algo abstracto. Sí, señor. Como algo abstracto. Si nomás ya decimos, la imagen ya. Ok, dejémoslo así. Ahora, algo más que le quería consultar. La operación portuaria a nivel mundial, ¿cómo se va a ver modificada, ¿no?, en la etapa post-pandemia? Bueno, ahora, como usted bien sabe, tanto líneas navieras como puertos estamos viviendo una situación realmente complicada. Hay puertos muy importantes en el mundo, como son los puertos asiáticos, que marcan un poco el termómetro de cómo se mueve el mundo. A nivel mundial. Y hay muchos que están colapsados. Entonces eso nos está afectando de dos formas. Una, porque no hay regularidad en la llegada de los servicios. Los servicios vienen retrasados, afectando eso pues a la fruta, a que lleguen más tarde, etcétera. Y luego no hay disponibilidad de equipos. Cuando me refiero a equipos son a contenedores. ¿Qué ha traído consigo eso? Dos consecuencias. No hay reefers, porque las líneas navieras prefieren traer contenedores secos, porque evidentemente ahora los fletes han disparado de una manera importante. Los fletes de Asia hacia Ecuador o hacia cualquier país del mundo pues han multiplicado por 5, o por 6, o por 7, dependiendo del destino. Entonces hay una situación convulsa que esperemos que termine pronto. Y que se regularice. Yo no creo que esto pase antes de la primera mitad del año que viene. O sea, del 2022. Yo creo que estaremos hablando de una regularización a lo mejor al final del año 2022. Ah, caramba. Vea usted, a veces hacemos un cálculo equivocado. O sea, tienes todavía un año y medio, ¿no? Exacto. Quienes desde fuera vemos, a veces decimos, no, ya terminando esto ya estamos con la normalidad. Estamos conversando con el gerente general de Contecon, José Antonio Contreras, y Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para él. Dejémoslo que tome un sorbito de café, porque gracias, el café lo altera, ¿no? Algún día se la comentamos. José Gracias, Antonio, ¿cuántos containers mueve el puerto diariamente? Bueno, diariamente al año, depende mucho, porque aquí ya, tenemos, más o menos, tenemos unos picos importantes. Nosotros movemos al año 830.000 TEUs, que es la medida que se utiliza para los contenedores. Es que quería dividir el costo del escáner versus cuántos containers, porque eso aplicaría una tasa que yo creo que con gusto la pagarían quienes exportan, ¿no? No, fíjese, no, pues esa es una interesante pregunta, pero también hay que preguntarse cuántos costes incurren exportadores y líneas navieras por no tener este tipo de equipos. Los exportadores incurren unos gastos bien importantes de control de este tipo de problemas, desde la finca hasta el puerto. El puerto también incurre en unos gastos bien importantes para vigilar las instalaciones. Las líneas navieras y también. Vidas. Y lo más importante, que son las vidas de las personas. Últimamente hemos visto asesinados algunos guardias de las puertas de los puertos, ya, porque justamente han sido contaminados por el narcotráfico, para que o los dejan entrar a las buenas o los dejan entrar. Efectivamente, es un tema muy delicado que lamentablemente me ha tocado vivir en carne propia, y que uno no sabe en qué problema está hasta que no lo conoce con esta cercanía. Entonces, creo que hay que ser razonables y hay que razonar. Yo he hablado personalmente con el sector bananero y ellos han entendido perfectamente el tema. Creo que hay una conciencia social y empresarial de que hay que solucionar este problema, poner los medios para solucionarlo, y que es el Estado el responsable, y es el único responsable de solucionar estos problemas. No somos exportadores, no somos puertos, no somos líneas navieras, no somos transportistas. Es el Estado el que tiene que poner los medios. Y en ese punto está claro. Yo tengo un hermano que es calificador de banano, es agrónomo. Me dice, pero hermano, el escáner es la solución, pero no entendemos por qué no lo quieren poner. Porque incluso los exportadores han estado dispuestos a poner el dinero para que esto esté. Porque eso de que le manipulen su carga también la destruye. Totalmente. Sí, implica muchas cosas. Un escáner implica reducir las inspecciones intrusivas, que como en el caso del Ecuador, y como decíamos antes, estamos exportando carga refrigerada. Entonces, el romper la cadena de frío en un momento dado afecta a la carga.
Entonces trae muchos más beneficios asociados a este tipo de equipos de inspección no intrusiva, ¿no? En esta crisis que usted la cita con bastante acierto, producto de la pandemia, y que usted avisora una suerte de normalización a finales del año entrante, esto también ha afectado en el cruce del canal de Panamá. Me imagino que los costes de pasar por el canal, por el nuevo y por el viejo, deben de haber aumentado. Los costes entiendo que son los mismos, lo único que los picos o los desórdenes en las líneas o los servicios, pues implica que haya problemas en el paso del canal, porque usted sabe que las líneas tienen una hora específica, o los barcos una hora específica para pasar, y si lo pierden, aparte del coste que tienen que volver a pedir otro turno, y eso les puede implicar esperar días para poder pasar el canal. El canal está teniendo un problema ahora, que es la falta de lluvia en Panamá. Entonces el canal depende de la afluencia de agua dulce. Si no hay ese flujo de agua dulce, pues se puede producir problemas en el uso del canal. Esperemos que eso se corrija, ya ha pasado en años anteriores y son etapas, y esperemos que eso pase, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a lo que usted ha hecho durante este tiempo. Ya Eduardo anticipó que usted ya cuelga los botines aquí en el país y se va a fincar a Manzanillo. ¿Qué enseñanzas le deja su experiencia aquí en el país, en este puerto? ¿Cómo ve usted la proyección de Guayaquil, ciudad portuaria por excelencia, ciudad de comercio por excelencia? ¿Cómo la ve usted en su proyección en América y en el mundo a nivel de su pericia y de lo que usted maneja? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. ¿Y qué me llevo? Pues me llevo la satisfacción de creo que del trabajo bien hecho, no por mí, sino por todo mi equipo. Y me llevo una gran alegría de ver los colaboradores y trabajadores que tenemos en este puerto, ¿no? En el puerto estatal, que es manejado por Contecon, que es una compañía privada, pero realmente ha habido una implicación que se ha visto amplificada en la pandemia. Hay que recordar que Contecon Guayaquil no paró ni un solo día durante esas semanas tan complicadas de la semana 11, 12, 13 y 14. Y todo fue gracias a nuestra gente. Tuvimos el peor día de todos, un ausentismo del 2%, cosa que es un milagro en aquella época. Había puertos que tuvieron que bajar su capacidad operativa más del 50%, y nosotros afortunadamente y un dato adicional, no tuvimos que hacerlo. ¿Cuántos fallecimientos? Porque el ausentismo de los %, pero tiene que ir de la mano con cuánta gente se contaminó y murió. Pues afortunadamente nosotros no tuvimos ningún fallecimiento. Entonces los controles de bioseguridad estuvieron perfectos. Sí, tuvimos evidentemente el fallecimiento de familiares de empleados nuestros, evidentemente. Pero hay que dar gracias a Dios que nuestra gente pues se mantuvo en una situación pues favorable y no tuvimos grandes problemas. Tomamos medidas rápidas, medidas que evidentemente nos supusieron un desembolso muy grande a la compañía, pero en esos momentos no hay que pensar en los desembolsos, sino hay que pensar en la operación y hay que pensar en nuestra gente. Entonces todo salió bien. Hoy, después de un año y pico, pues la verdad que estoy muy contento de los resultados y insisto, de mi gente y de mis colaboradores, que realmente pues lo dieron todo, ¿no? Y antes de darle el paso a Lucía, ¿qué se lleva de Guayaquil? Pues me llevo grandes amigos, me llevo grandes recuerdos y bueno, me llevo pues lo que le comentaba, el haber podido enrumbar de nuevo un puerto que estaba sufriendo una situación complicada, con una vida limitada cuando llegué. Y hoy, pues bueno, dejo una compañía fuerte, dejo una compañía con una gran reputación, una gran imagen y con una estrategia muy clara que mi sucesor pues va a continuar de una manera espectacular. Y ahí estamos, eso es lo que me llevo y me da mucha pena irme realmente. Me voy a acordar de los bolones y de todo esto, pero bueno, voy a intentar en México a ver si me puedo tomar un tigrillo cuando esté por allí, pero sí, no, realmente me llevo a Guayaquil en el corazón. En México hay todos los insumos para hacer un tigrillo, así que tranquilo. Las enchiladas lo van a esperar. Llévese la receta nomás. Sí, no, pero muy bien, muy contento y pues con dos situaciones, ¿no? Una de alegría por el nuevo reto que me pone la compañía, de llevar un puerto tan importante para el grupo, que es el segundo más grande después de la matriz, que está en Filipinas, y triste por
por dejar a mi equipo, a mis amigos y a esta ciudad que también me ha tratado. Claro que sí, José Antonio. Sin duda acá, y me imagino la gente que ha sido parte de su equipo diario también lo va a extrañar por el excelente labor que ha realizado. La obra del dragado, José Antonio, sin duda es una obra que los guayaquileños hemos estado esperando por mucho tiempo, pero que aún no se da, que está ahí, que hay propuestas, pero que vemos que no avanza. ¿Qué tan importante es esta obra para los guayaquileños, debido a que con esto pues se lograría que los grandes buques puedan acceder a Guayaquil? Bueno, ahí entiendo que hay dos, estás hablando del dragado del río, no del canal, porque el dragado del canal se dio, gracias a Dios. Los goles y el dragado hasta los puertos marítimos que están en el canal, no en el río, y ahora creo que lo que falta es dragar el río. Ya. Que también hay otros puertos de menor envergadura, digamos, son puertos más pequeños, graneleros, que también tienen un problema de calado y efectivamente entiendo que están en proceso de ver qué ocurre ahí, ¿no? El proyecto del dragado del canal fue un antes y un después en la vida de esta ciudad, yo lo he comentado muchas veces. Si no se hubiera dado ese proyecto, los puertos de Guayaquil ahora mismo estarían absolutamente muertos. ¿Qué beneficio tuvo esta obra? Bueno, que llegaran los buques que actualmente van por la costa del Pacífico y que no podían entrar a Guayaquil porque no había profundidad. Ahora tenemos una profundidad autorizada de 12.5 metros, con lo cual nos da una versatilidad pues muy importante. De hecho, curiosamente, los barcos más grandes que han entrado al Ecuador no han ido al puerto de aguas profundas, sino que han venido a los puertos de Guayaquil. Entonces, eso que ha permitido pues que Guayaquil como ciudad siga siendo ciudad-puerto, si no sería otra cosa. Es como Detroit cuando le quitaron las fábricas de coches, pues fue el final de una ciudad que era boyante, una ciudad dinámica, y pasó a ser una ciudad empresarialmente hablando muerta. Pues lo mismo hubiera pasado con Guayaquil, porque los puertos que estamos aquí pues no podríamos haber dado ese servicio a las líneas y las líneas habrían tenido que tomar otras decisiones, ¿no? José Antonio, ¿cómo manejaron la competencia ustedes? O por ejemplo, al inicio de las operaciones de WP World del puerto de Pozorja, ¿cómo han manejado el tema justamente de competencias? Bueno, el tema de la competencia es una gran pregunta, porque bueno, estamos en un mercado con una sobrecapacidad instalada importante. Nosotros entramos en el Ecuador en el año 2007 y ganamos un concurso público para dar el servicio público portuario. Y nos hemos encontrado con una situación, una distorsión importante en el mercado, que nos afecta a nosotros de forma importante, pero que afortunadamente en estos 3 años hemos conseguido que la sociedad civil empresarial conozca las distorsiones que existen en el sector portuario, que conozcan la afectación en ingresos que tiene para el Estado ecuatoriano y para todos los ecuatorianos, y evidentemente la afectación que tiene para Contecón Guayaquil, que lo ha venido denunciando desde hace 3 años. Afortunadamente, y estamos, la verdad, bastante positivos en lo que voy a comentar, 2 autoridades de control, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y la Procuraduría General del Estado, nos dieron la razón indicando que efectivamente existe una distorsión en el mercado portuario y que hay algún puerto que da servicio público siendo un puerto privado, con lo cual eso no es legal. Y eso lo ha dicho la Procuraduría General del Estado, no lo he dicho yo. Entonces el Estado va a tener que tomar decisiones en ese ámbito, ¿no? La Constitución de este país es muy clara. El servicio público portuario, aeroportuario, es potestad del Estado. Y solo lo puede dar un tercero si hay un proceso de delegación y concurso público. No hay otra manera de poder dar un servicio público. ¿Qué ocurre en este país? Que hay empresas que dan servicio público sin pagar al Estado por dar ese servicio público. Entonces hay una afectación importante a las arcas del Estado. Y una distorsión. Y una distorsión brutal. Pero lo bueno, insisto, es que antes solo lo denunciábamos nosotros de forma privativa, pero fuimos a las autoridades de control a preguntar, oiga, yo opino esto, ¿qué opina usted? Efectivamente, lo que usted está diciendo es cierto. Hay una ilegalidad en este tema. Entonces estamos esperando que el Estado reaccione, porque tiene que reaccionar, y aparte hay una afectación a los ingresos del Estado. A alguien le tendrá que preocupar este tema. No estamos hablando que hay déficit en la caja fiscal, y esto no importa, pues yo creo que debería de importar, ¿no? Entonces, bueno, más allá de otros temas, y luego, bueno, pues la competencia de DP World, pues bueno, que fue un puerto que fue delegado,
pero un puerto que después del el dragado del canal de acceso pues ha tenido más dificultades comerciales, porque evidentemente los importadores y exportadores no quieren pagar 120 kilómetros más de transporte. Entonces, ¿Valió la pena el dragado del canal? No, por supuesto, eso ha dado la vida a Guayaquil de nuevo. Si no, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de una cosa muy diferente. Es un bypass acuático. Más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Grande, pero un bypass. José Antonio, sin duda la pandemia nos cambió a todos. ¿Cómo ustedes manejaron el tema del protocolo para la llegada de los contenedores al puerto de Guayaquil? ¿Cuáles fueron las medidas que ustedes tuvieron que implementar? Sobre todo los contenedores que venían pues de Asia, ¿no? Bueno, pues implementamos medidas fuertes. Nosotros trabajamos a 4 turnos. Tuvimos que mandar un turno entero a la casa, porque no sabíamos realmente la afectación que iba a tener. O sea, no sabíamos que si íbamos a poder seguir operando. Entonces, tuvimos que mandar un turno entero a la casa y ampliar de 8 a 12 horas los 3 turnos que nos quedaban para poder tener un backup ahí, porque imagínese si empieza esto a hacerse mucho más viral de lo que era dentro del puerto, hubiéramos tenido que parar la operación, porque una persona que maneja una grúa, hay esa persona, no es que mañana formas a una en 2 semanas, o sea, entonces era un tema bien complejo, hay empleados o posiciones clave en un puerto e intentamos protegerlas, entonces tomamos ese tipo de medidas, y yo en lo personal, más allá de que casi me echan de mi casa, fui todos los días a trabajar, claro, con parte de mi equipo, y creo que eso fue un diferenciador para nuestra gente, porque para uno es muy cómodo quedarse en su casa tomándose una cerveza y tener a su gente jugándose la vida, y otra muy diferente es estar allí y que te vean. Evidentemente no podía haber contacto, pero sí la presencia, la cercanía, pues creo que nos ayudó mucho, y bueno, pues agradezco a las personas de mi equipo que me acompañaron en esos momentos. Y hoy estoy súper orgulloso por la reacción que ha tenido nuestros trabajadores a este tipo de decisiones, ¿no? Pero bueno, mi mujer me echaba todos los días porque me decía que yo... Hay algunos que les hubiera encantado que le hagan eso. Pero bueno. Oiga, querido José Antonio, 2 temitas, no sé si tenga alguna... No, yo solo quería preguntarle algo, ya que dijo que iba a extrañar los bolones, ¿qué lugar de Guayaquil va a extrañar también? Porque tenemos tantos lugares, ya sea el Malecón, tenemos, ¿qué lugar va a extrañar de Guayaquil en el que usted haya ahí salido con su esposa, con sus hijos, y decir, bueno, voy a extrañar este lugar, pues lo voy a recordar? Yo creo que de las cosas que más voy a echar de menos va a ser el atardecer en el puerto. Claro, hermoso, maravilloso. El sol cae Tenemos un firmamento espectacular. El sol cae por aquella parte. Y creo que esas imágenes son de las que me llevo en el recuerdo, más allá de, sobre todo para mí, la gente guayaquileña, la verdad, ha sido conmigo y con mi familia, ha sido súper, 10 puntos. ¿No? Bueno. Oye, José Antonio, no quiero terminar la entrevista sin hacerte 2 preguntas. La una, perdóname que vuelva al tema, ¿quién tiene que comprar los escáneres? ¿Los concesionarios? ¿Los dueños, o sea, los dueños de las concesiones? Yo creo que ese es el camino. El camino es que el Estado tome una decisión, que es una decisión de Estado. ¿En qué sentido la decisión de Estado? La decisión de Estado es, señores, ustedes, insisto, vuelvo a lo mismo, ustedes dan un servicio público y yo como Estado les puedo exigir hacerlo. No es lo mismo que el Estado le diga a una fábrica que hace patatas fritas que tiene que poner escáner, y el de las patatas le diga, oiga, ¿usted por qué? ¿Por qué me va a poner? A mí, ¿por qué yo me vendo dice? Patatas, vendo papas, no vendo carne. No, y usted no tiene esa potestad sobre mí de imponerme este tipo de cosas. Yo creo que el Estado... tiene que hacer lo que tiene que hacer, tomar la decisión que quiera tomar, y nosotros lo único que tenemos que hacer es acatar. O sea, no sería a manera de sugerencia, sino una disposición por temas de seguridad, claro. de temas de seguridad nacional. Es una disposición por donde salga un contenedor que va al exterior o por donde entra un contenedor de importación a este país, tiene que haber un escáner. Esa es la disposición. Y mira, y es clarísimo, Alberto, los amigos que nos están viendo a través de I99 TV en las redes, @I99, o nos escuchan en el 98.9, que no es la solución, pero es una ayuda, y cualquier cantidad de ayuda va a resolver el problema de los exportadores, y para el país, la marca Ecuador, que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer para tener una exportación tranquila, ¿no? Te digo, esa era la una pregunta. Y la otra, te la dije antes, respecto a, hemos estado y hemos comenzado una campaña aquí en la radio y en el canal I99, respecto al
quinto puente o el viaducto sur o el puente sur. Tú eres un directivo y ejecutivo de una empresa, pero que tiene directamente relación. ¿Ayudaría mucho a los exportadores a la carga el quinto puente o el viaducto sur o el puente sur? No, totalmente. O sea, ese proyecto tiene todo el sentido logístico, económico, medioambiental que uno pueda querer echarle. O sea, el ahorro en tiempo, en emisiones, en coste, etcétera, etcétera, que implica ese puente, que ojalá, bueno, yo no lo voy a ver, vendré a verlo si es que se hace. Sí. Pues tiene realmente todo el sentido. Nosotros analizamos en su momento, ya con el gobierno anterior, nos pidieron información acerca de cómo veíamos nosotros el tema del flujo de carga. Y bueno, imagínense toda la parte bananera y toda la parte camaronera que viene de la parte de Durán. No tendrían que ir por la parte de la perimetral, con todo lo que eso implica. Y son miles de camiones todos los días. Entonces, ese ahorro va directamente a la vena del exportador. Entonces, yo invito a las autoridades que hagan un buen análisis de la situación, porque realmente el beneficio es brutal y finalmente este país vive de las exportaciones. Sí, señor. Tienes que hacer y tienes que poner los medios para que esa exportación sea lo más eficiente posible. Si ese medio es construir un puente que cueste 500, 600, 700, no sé los millones que cuesta, pero a nivel macro, ¿qué impacto tiene eso? O sea, ¿qué impacto tiene que la carga no tenga que dar la vuelta por toda la ciudad para entrar en un puerto y pueda cruzar un puente y meterse en el puerto? ¿Cuántos viajes puede dar un transportista que va a repercutir directamente su coste? Sí, señor. Entonces, de dar un viaje al día o dos, puede dar 4. Además, el tema que dices tú de medio ambiente, ecológico, de la sanidad mental del que maneja, del tema del ruido, también tienes cualquier cantidad, y el coste que efectivamente tienen, que me decía Jorge Alviar el otro día, que tendrían los exportadores, ¿no? Y los importadores también, ¿no? Claro. Porque les llevan carga, o sea que de cualquier forma. Juan Carlos Peña saluda, querido amigo, buenos días. Me dice: Eduardo, please, pásame esta entrevista que la quiero compartir con los clientes en el exterior. Me refiero a la de ahorita con José Antonio de Contecom. Se lo haré, Juan Carlos, apenas pueda. Sí, me salta una duda. Usted dijo que contenedores se movían 800 y pico mil al año, ¿verdad? En todo Guayaquil se manejan en torno a 2 millones. 2 millones. ¿Eso cuánto significa de la capacidad instalada de los puertos? O sea, ¿cuánto más podríamos crecer? ¿Estamos preparados para crecer? Totalmente. Porque estamos creando, estamos incentivando a los productores a exportar. ¿Estamos preparados para una masiva exportación? Guayaquil tiene capacidad para asumir mañana, no pasado, mañana más de 1 millón de TEUs adicionales. Vea usted, cosa que no lo sabía. Agradecerte por tu gentileza, desearte que te vaya bien. Muchas Los marinos dirían buena mar, nosotros te decimos Buen buena viento suerte. y buena mar. Que te vaya bien y pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos y gracias por abrirme las puertas de su casa en varias ocasiones y de poder darme la oportunidad de expresar, pues bueno, en este caso mi agradecimiento a la ciudad y a todas las personas que dejan. Y sin temor a equivocarte, te digo buen trabajo. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Eduardo. Pasa del bolón a las quesadillas. Nos veremos en Manzanillo, nos veremos acá en Guayaquil cualquier rato de esto. Seguro que sí, seguro que sí. Muy Gracias. bien. Hagamos el corte.